Levítico, capítulo 3, ¿no? Levítico capítulo 3, entonces les invito a que puedan abrir sus Biblias en Levítico capítulo 3. Bien, ya hasta el momento hemos visto los dos primeros capítulos. Capítulo 1 nos habla sobre esta ofrenda, holocausto o sacrificio de expiación que era para el perdón de pecados, ¿no? Este sacrificio que se presentaba. Levíticos 2 veíamos que cómo es que presentaban la ofrenda de agradecimiento u honra a Dios, ¿no? Cómo es que el pueblo llevaba esta ofrenda de granos. Y veíamos que en cada una de estas dos ofrendas que hemos visto, o dos holocaustos que presentaban a Dios, en ambos casos vemos cómo es que estas dos ofrendas apuntaban a Jesucristo, ¿no? Y cómo Jesucristo cumple con cada una de estas características de estas ofrendas, ¿no? De tal manera que cuando estudiamos Levítico, podemos ver primero qué es lo que significaba para Israel, luego vemos cómo es que tienen un cumplimiento en Jesucristo, pero también vemos cómo es que, qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros en cuanto a estas ofrendas, o espiritualmente, qué principios nos quiere enseñar a través de estas ofrendas, ¿no? Recuerda, toda escritura, dice, es inspirada por Dios y toda escritura es útil, ¿no? Lógicamente, toda la escritura es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver una tercera ofrenda, pero antes de ello, debemos entender algo. A veces cuando se dice cuál es la mayor necesidad del ser humano, nosotros que conocemos quizás ya el Evangelio, podríamos decir es la salvación, ¿no? Ciertamente Cristo quiere salvarnos, es más, los que hemos creído en Jesucristo, la Biblia dice que somos salvos, y eso es cierto, pero también no debemos olvidar que una de las más grandes necesidades del ser humano, que lógicamente abarca todo esto de la salvación, que comienza con la salvación, pero una de las más grandes necesidades del ser humano es tener una relación, una comunión con Dios, porque eso fue lo que ha sido resquebrajado por el pecado original, ¿no? Nuestra relación con Dios fue quebrantada, ¿no? Por el pecado original. De tal manera que el ser humano sin Cristo anda lejos de Dios, ¿no? Anda desconectado de Dios. Entonces, pero cuando Cristo va a la cruz, no va solamente para salvarnos y dice, bueno, te salvé y ahora sí, por favor, no te vuelvas a portar mal porque de la próxima ya no te salvo. No es eso el énfasis del Evangelio. El Evangelio vemos de que no busca devotos religiosos. El Evangelio, en el sacrificio de Cristo, la Biblia dice en Juan 1:12, dice que los que hemos creído, los que lo hemos recibido, somos hechos hijos de Dios. Y cuando somos hechos hijos de Dios, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Cristo, en Efesios, dice que el Espíritu Santo une estos miembros, ¿no? En un mismo sentir, teniendo una cabeza que es Cristo. De tal manera que cuando venimos a Cristo, esta necesidad que teníamos de tener comunión con Dios, de entender que somos la familia de Dios, que tenemos una familia espiritual, aún eso se restauró, ¿no? Es decir, se aperturó y de tal manera que podríamos decir una de las más grandes o de las mayores bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida es de que nos ha reconciliado con Él para tener una relación, una comunión. La pregunta es, ¿no? Si nos hemos quedado con esa parte del Evangelio de decir, ya soy salvo, y no hemos entendido que somos llamados a tener una relación con Dios. Y a veces eso suele ocurrir también en el ser humano, ¿no? Viene a Jesús en base a una necesidad, y es más, quizás entrega su vida a Cristo, pero se queda en ese punto, ¿no? De decir, bueno, ya soy salvo, ya no voy a ir al infierno. Y el enfoque no es ese nada más de librarte del infierno. El enfoque es de que formes parte de su familia, que seas parte de su familia, que seas un hijo de Dios, que camines de la mano con el Señor. Y eso es lo que significa consolador, ¿no? El que va al lado, ¿no? Y si decimos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, o el espíritu de consolación, es porque Él quiere ir al lado de nosotros y constantemente busca tener una relación con Dios. Y esa relación definitivamente comenzó ¿dónde? En la cruz. Entonces, la ofrenda que el día de hoy vamos a ver va a hablar mucho sobre, dice, es ofrenda de paz, vas a escuchar constantemente, ofrenda de paz. Y cuando hablamos de ofrenda de paz, es
que esta ofrenda, del cual vamos a hablar hoy en Levítico capítulo 3, es de que expresaba la celebración que tenía el pueblo de disfrutar esa comunión con Dios. Era un tiempo de celebrar su comunión con Dios, de que ahora están en paz con Dios, de que ahora están en buenas relaciones con Dios. Y entonces no es para que estén en buenas relaciones, porque eso ya fue en la ofrenda expiatoria o en el Levítico 4 que vamos a ver cuando presenten un sacrificio para perdón de pecados. Pero esta ofrenda era una ofrenda de celebración, por lo que ellos, por el estado en el que ellos ya estaban, de que estaban en comunión con Dios. De eso va a hablar la ofrenda de paz, ¿no? Entonces vamos a leerlo y vamos a ver también de que va a haber tres opciones. Va a haber tres animales, el Señor va a dar tres opciones, pero todos tienen un mismo propósito. ¿Qué cosa? Celebrar esa comunión que tenía el pueblo con Dios. Eso es lo que quiere o lo que busca esta ofrenda, celebrar. No busca tener comunión con Dios, sino vivir, disfrutar esa comunión con Dios. Como nosotros también hoy podemos disfrutar de la comunión que tenemos con Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, de la misma manera te darás cuenta, así como Jesucristo cumplió con las características de la ofrenda expiatoria, de la ofrenda de agradecimiento o honra a Dios, también va a cumplir con esta ofrenda de paz que se ofrecía a Dios. Muy bien, entonces, del verso 1 al 5, vamos a leerlo. Del verso 1 al 5 vamos a ver la primera opción o el primer animal que podían presentar ellos como ofrenda de paz. Pero antes de eso, ¿qué tal si oramos nuevamente ahí en nuestros lugares? Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo. Bendice, Señor, el corazón de mis hermanos y háblanos esta noche, Señor. Seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, hablándonos al corazón, Señor. En nombre de Jesús, amén. Dice, verso 1 dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, esta palabra, sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerle de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Entonces comenzamos a ver ciertas diferencias. En el capítulo 1, en la ofrenda expiatoria, veíamos que exclusivamente tenía que ser ¿qué? Macho, ¿no? Pero aquí vemos que puede ser un ganado vacuno, pero dice sea macho o hembra. Entonces te das cuenta que aquí no es específicamente macho, pero sí sigue diciendo que sea sin defecto la ofrecerá delante de Jehová, ¿no? Y termina el versículo 1 diciendo sin defecto, ¿no? Y sin defecto es decir, tenía que ser lo mejor y definitivamente también estaba apuntando a ese sacrificio sin pecado que sería Jesucristo, ¿no? En quien disfrutamos una comunión con Dios por su sacrificio. Entonces, vemos ciertas características, ¿no? Entonces dicen, esta ofrenda no era para reconciliarse, vuelvo a aclararlo, sino era una ofrenda que expresaba el gozo, la celebración, el disfrute del pueblo de Israel, de la persona que llevaba esta ofrenda, decía yo quiero celebrar, ¿no? Aquí en el altar, ¿no? Del holocausto, en ese mismo altar se va a realizar allí en el tabernáculo. Yo quiero celebrar. Y cuando digo tabernáculo, quisiera que entendamos algo. El tabernáculo tenía básicamente tres partes: lugar santísimo, lugar santo. Estos dos conformaban tabernáculo de reunión exclusivamente para los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero el tabernáculo en general involucraba también el patio, el atrio, hasta donde el pueblo podía entrar. Y ahí a la entrada de la puerta estaba el altar del sacrificio. Entonces, cuando hablamos a la entrada del tabernáculo o a la puerta del tabernáculo, estamos hablando del atrio, del patio. Ahí se daba todo este tipo de ofrendas. Para nada el pueblo entraba al lugar santo ni al lugar santísimo, ¿correcto? Entonces dice, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Entonces, delante de Jehová porque lo llevaba a este tabernáculo, a este altar que Dios había dispuesto para que ellos lleven sus distintas ofrendas, ¿no? Y vemos cómo es que ahora van a llevar esta ofrenda, pero como una muestra de celebración por la comunión que tienen con Dios, porque eso significa sacrificio de paz. Ahora, es interesante porque cuando vamos a ir estudiando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, en algún momento llegaremos al libro de Primera de Reyes. En Primera de Reyes se menciona la ofrenda de paz, de esta ofrenda que se está aquí, que Dios está dando las directrices, la ofrenda de paz más grande que se haya registrado en la Biblia. ¿Y sabes quién lo dio?
Salomón. Dice, ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Verifícalo en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 63. En algún momento lo estudiaremos, pero fue una de las ofrendas más grandes que representó Salomón. Lógicamente, cuando él lo hace, ya lo va a hacer en torno a un templo, ¿no? Pero la idea era la misma. Era una ofrenda de celebración del pueblo, de esa comunión que tenían con Dios o de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Salomón lo celebró de esa manera. Ahora tú dirás, ¿y tanto mataron? ¿No? O sea, vamos a ir más adelante y vamos a ver que de esta ofrenda, vuelvo a aclararlo, a diferencia de la ofrenda expiatoria, el capítulo 1, de esta ofrenda, de este sacrificio, de este animal vacuno, el cual está hablando, sí se podía comer. Pero no todo. Vamos a ver que hay ciertas partes que podía comer el que llevaba el sacrificio y también el sacerdote que estaba participando, representando este sacrificio. A diferencia del primer sacrificio del capítulo 1, que totalmente era holocausto para Jehová. Entonces es una ofrenda distinta. También el rey Ezequías, en Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 24, también presentó una ofrenda en una fiesta de celebración, una fiesta de celebración por la paz con Dios. El rey Ezequías dice, sacrificó lo siguiente, mira, ofreció 200,000 novillos y 17,000 ovejas. ¡Wow! ¿No? Fue un gran banquete también. Entonces dices, definitivamente en esos tiempos o en ese momento el pueblo estaba celebrando su comunión con Dios, ¿no? Pero hubo una mayor ofrenda esta. Y tú dices que superó a Salomón a los 22,000 y superó a Ezequías sus 200,000, digo, sus 2,000 novillos y sus 17,000 ovejas. Sí, la Biblia nos habla de una ofrenda preciosa que fue Jesucristo. Esa es la mayor ofrenda que fue presentada a Dios por la comunión que ahora nosotros gozamos en Dios. Y ese sacrificio es el que tenemos que ver. Cristo derramó su sangre preciosa. Decía un comentarista bíblico, si no me equivoco, no quiero citar su nombre porque no me acuerdo exactamente, estoy leyendo a varios, pero decía que la sangre de Cristo derramada, su valor es tan precioso, pero tan precioso y tan alto, gratuito para nosotros, que si Él tuviera que salvar en otros planetas, ese mismo sacrificio salvaría a la humanidad de todo el universo. Y si es que hubiera vida en otros planetas, ese sacrificio bastaría para todo, porque realmente fue inocente, el Hijo de Dios. Entonces, superior a la ofrenda de Salomón, a la de Ezequías, es la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Por algo la Biblia dice, ¿no?, que en Él hemos sido reconciliados con Dios. Romanos 5:1, mira lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y tú dices, ¿tenemos paz para con Dios? Pero si tú lees todos Romanos, capítulos anteriores al 5, por ejemplo, Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron. Y dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y tú dices, ¿fe en quién? Y ahí mismo Romanos te lo contesta, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que yo te digo, Salomón presentó por el pueblo de Israel aquel entonces, Ezequías por el pueblo de Israel de aquel entonces. El Señor Jesucristo, dice, presentó su sacrificio por todos los pecadores del cual ha hablado Romanos, por toda la humanidad. La diferencia está en quienes hemos conocido ese sacrificio y reconocemos ese sacrificio y creemos en ese sacrificio y valoramos ese sacrificio y disfrutamos nuestra comunión. Recuerda, la comunión con Dios ha sido para disfrutarla, no para buscarla, porque no hay dónde más buscar sino que en la cruz. Es todo un dilema cuando el ser humano comienza a buscar formas, maneras de querer estar en comunión con Dios o con su conciencia quizás, y busca diferentes medios, diferentes fuentes. Y nada le trae tranquilidad, nada le trae paz. Cuando la Biblia dice que hay un solo camino, cuando la Biblia dice que Jesús es la puerta, el que entra por esa puerta encontrará pasto. Cuando la Biblia dice que Él es nuestro pastor, y en Él encontramos descanso, en Él encontramos reposo, que Él es el príncipe de paz, que lo vamos a ver más adelante.
Hay un solo sacrificio que, al cual podemos acudir, al cual podemos acudir constantemente para entender que hemos sido llamados a disfrutar nuestra comunión con Dios. Pero eso lo veremos más adelante. No quisiera adelantarme, sino volver a lo que estamos leyendo. Levítico, verso 1. Entonces, ¿qué nos decía? Que tenía que ser macho o hembra sin defecto y que era ofrecido delante de Jehová, delante de Dios. Verso 2, mira lo que dice. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, lo que les decía hace un momento, ¿no? Y decíamos esto también, esto era una forma de identificarse con el sacrificio, ¿no? Diciendo, yo estoy trayendo, porque estoy reconociendo que hoy tengo comunión con Dios y este sacrificio lo traigo para el Señor, para celebrar, para honrarlo por esa comunión que yo tengo con Dios. Y hasta ahí llegaba, ¿no? El trabajo de la persona que traía. Traía el sacrificio, perfecto, sin defecto, macho o hembra, tenía que ser vacuno, lo traía al tabernáculo, a la puerta, ponía sus manos sobre él y lo degollaba. Y de ahí en adelante comenzaba el trabajo de los sacerdotes. Dice, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán del sacrificio de paz. Mira, no dice del sacrificio de expiación. Por eso que decimos que es una ofrenda de paz, de comunión. Como ofrenda encendida a Jehová. Entonces, es decir, iba a ser encendida, iba a ser quemada. Pero no todo, mira lo que tienen que quemar, dice. La grosura que cubre los intestinos, la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Entonces tú ves aquí, ¿y qué es grosura? Tú dices, ¿no? O sea, ¿qué es grosura? Grosura no es otra cosa más que la grasita. La grasita, esta grasita que cubría los órganos, que cubría los intestinos y especifica, ¿no? Y los que saben de anatomía aquí dirán, oh, sí, ¿no? Entonces, pero habla de la grosura era la grasa, esta grasa donde se almacenaba la energía del animal, ¿no? Esa grasa era la que iba a ser sacrificada. Esta grasa dice que al momento de ser quemada, botaba un olor fragante, agradable, ¿no? No sé si todos los que han cocinado en algún momento y los que saben de anatomía también un poco, la grasita es el que le da el sabor al animal. Pero sino que hoy en día estamos en un tiempo de like, donde no queremos comer mucha grasa, pero recuerda, la grasita es el que le da el sabor a la comida, ¿no? Esa grasita del animal es el que le da sabor a la comida, ya sea al horno, frito, lo que fuese, le da sabor. Eso está comprobado científicamente. Era la parte que al momento de quemarse bota ese aroma, ¿no? Tú dices, ¿qué están cocinando? Dice, no, huele rico, dice, cuando llegas a una casa y de pronto están haciendo algo al horno, están friendo, es por la grasa. De ahí salen estos aromas, estos olores, ¿no? Entonces, esa grosura, esa grasita es la que tenía que ser consagrado para Dios. Aquel entonces era considerada la porción principal, el que daba sabor y suavidad a la carne del animal. Y eso es lo que ellos tenían que consagrarlo o quemarlo. Pero no solamente la grasa, en el verso 2 nos ha dicho que también la sangre iba a ser rociada, ¿no? Entonces, dos cosas del animal, la sangre y la grasa. Eso es lo que ellos tenían que quitar. Los intestinos, el hígado, todo eso no, sino la grasa y la sangre. Eso es lo que tenían de esta ofrenda de paz. No confundir con la del capítulo 1 donde se quemaba todo. En esta ofrenda de paz, de comunión. Y tú dices, y lo que sobraba, vamos a ver más adelante, que lo que sobraba definitivamente es lo que iba a comer el que llevaba el sacrificio y los sacerdotes que hacían el sacrificio. De tal manera que esto era una especie de banquete. Una parte quemada para Dios y una parte para eso. Y recuerda, no es broma cuando decimos que la comida une, sino desde aquel tiempo, desde aquellas culturas, por historia se sabe que cuando tú comías en casa de alguien, eso reflejaba identificación o comunión con esa persona. De tal manera que el pueblo de Israel, cuando traía este sacrificio, lo que estaba haciendo es celebrando una comunión con Dios, una especie de banquete con Dios. Entonces, tenía ese sentido, ¿no? Entonces, donde participaba el que ofrecía el sacrificio, donde participaba el sacerdote y donde participaba Dios recibiendo la grosura, la sangre, y más adelante vamos a ver
una parte más del animal, ¿no? Entonces, básicamente era un banquete. Por eso que cuando hablamos de Salomón y todo eso, era una fiesta en todo el pueblo. 22,000 bueyes, todo el pueblo, o sea, lógicamente, todo lo que Dios está especificando aquí era presentado para Dios y todo lo demás podía comer la persona que llevaba el sacrificio, ¿no? Entre ellos comían los sacerdotes, entonces era una especie de banquete, era una especie de disfrute. ¿Tú has escuchado cuando dice, ven a la mesa de tu Señor? O quizás hemos puesto a analizar un poco cuando Jesús eh, instituyó la Santa Cena, rompió el pan, eso es comunión, eso es comunión. Entonces, no es broma cuando decimos que la comida une. Viene desde aquel entonces esa costumbre de que comer es comunión, sinónimo de que estamos en comunión. La Biblia, si no me equivoco, en Corintios dice que con los que dicen ser cristianos o dicen ser, pero están en tal, mencionan muchos pecados, ¿no? Fornicación y tantas cosas, y dice Pablo, ¿no? Con esos ni comas, dice, en el sentido de que guarda distancia, ¿no? Pero también fue cuestionado Jesús cuando de pronto ingresó a comer en la casa de Saqueo, ¿te acuerdas? Porque era una forma de estar en comunión con Saqueo, ¿no? Entonces Jesús fue cuestionado. Entonces el tema de comer con alguien habla de comunión y esta ofrenda es una ofrenda de paz, una ofrenda de celebración de la comunión que ellos ahora tenían con Dios. Verso 5 dice, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, dice, es ofrenda de olor grato para Jehová, ¿no? Entonces vemos que los hijos de Aarón ahí siempre estaban, bueno, a la orden. ¿Quién no? Bueno, porque va a haber comida, dice. Pero bueno, eso es lo que Dios había determinado que ellos hagan, ¿no? Los sacerdotes, de alguna manera, por eso eran gorditos, ¿no? Sacerdotes, ¿no? Algo así, ¿no? Eran sacerdotes. Estaban bien cerdotes porque le echaban duro, ¿no? Entonces, alguien dijo por ahí, lo digo a manera de broma y no, no, mejor no lo bromeamos. ¿Va? Seguimos, dice. No, pero dijeron ahí, no, no, no lo digo. Verso 6, seguimos, dice. Verso 6 nos va a la segunda opción. La segunda opción. La primera era animal de ganado vacuno, ¿no? La segunda, ahora la segunda opción dice, ¿no? Verso 6. Mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, y nuevamente ves esa frase, sacrificio de paz a Jehová, entonces también podría ser una oveja. Nuevamente dice, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Nuevamente esa palabra, sin defecto, ¿no? Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y nuevamente se repite el mismo orden, ¿no? El mismo orden, pone su mano sobre la cabeza, lo degolla el mismo y ahora comienza a servir los hijos de Aarón, ¿no? Dice, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, ¿no? Entonces, verso 9 dice, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová. Mira lo que va a ofrecer. La grosura, nuevamente, la grasita que les decía, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, nuevamente la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas, asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, dice. Y la que está sobre los ijares, esta es la parte del abdomen, ¿ya? Esto de los ijares, ¿ya? Entonces la grasita que estaba en la parte baja del abdomen. Dice, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. ¿Qué? Dices, vianda. Sí, era presentado como una vianda para Dios. Y nuevamente vemos la grosura, la sangre rociada, pero hemos visto aquí cuando se presentaba un cordero que se ha añadido algo más, ¿no? La cola entera, dice, quitada desde la raíz del espinazo, dice el verso 9. Y tú dices, ¿y cómo es eso, no? Y el del vacuno no decía eso. Es que aquel entonces, hoy en día nosotros conocemos la oveja en Perú, pues chiquitito, ¿no? O sea,
no es tan grande, ¿no? Pero allá en Israel, aquel entonces, las ovejas eran de mayor tamaño y en esa parte de la oveja era la parte más cotizada, ¿no? Más buscada, más valorada para comer. eh, y esta parte de la cola entera, el que menos se peleaba por querer comer, ¿no? Pero esto sería presentárselo a Dios. No es que el sacerdote decía, hoy dame la colita, pues. Y cuando hablamos de la cola entera, dicen algunos que incluso una cola podía llegar a pesar 22 kilogramos, porque el ganado ovino, la oveja, el cordero, aquel entonces era distinto a nuestros tiempos, ¿no? Y Dios está pidiendo la grosura, el que le da el sabor, la sangre, que representa vida, la grosura, que es la grasa, también representa la energía del animal, y está pidiendo ahora la cola entera del animal, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que se lo tiene que presentar. Y dice, será ofrenda, como vianda es ofrecida, dice, es ofrenda encendida para Jehová, es una vianda, ¿no? Entonces, vianda es una comida para Dios. Esto iba a ser como un alimento, una comida para Dios. Tú dices, pero ¿en qué momento Dios la comía? Sino simbólicamente Dios estaba teniendo comunión con su pueblo, estaba degustando, estando en ese banquete con su pueblo. Entonces, era toda una celebración, ¿sí? Era toda una celebración. Ahora viene la tercera opción que está del verso 12 al 16. Su tercera opción, mira lo que dice, si fuere cabra su ofrenda, entonces también podía ser una cabra. Hemos visto, podía ser un ganado vacuno, vaca, buey, podía ser una oveja, un cordero, podía ser una cabra, ¿no? Dice, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, nuevamente presentado delante de Dios. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, nuevamente en la parte de la entrada del tabernáculo, ¿no? A la puerta del tabernáculo donde estaba el altar del sacrificio o del holocausto, ¿no? Dice, y los hijos de Aarón, nuevamente entran ellos a trabajar, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, dice. La grosura que cubre los intestinos, nuevamente, la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, dice. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. ¿Qué dice? Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Y al final nuevamente especifica que toda la grosura es de Jehová. En las tres ofrendas, que son una misma ofrenda, un sacrificio de paz, un sacrificio de celebración de la comunión que tienen con Dios, en las tres ofrendas vemos que toda la grosura era para Jehová. La sangre era rociada en el altar. La grosura es la grasa, donde se almacena la energía del animal. La sangre representa la vida. Y esta cola representa ese lugar, ese, ¿qué se podría decir? Esa parte del animal exquisito, ¿no? Codiciado por muchos, también era presentado para Jehová, no podía tocarlo el sacerdote. Entonces, vemos que esta ofrenda definitivamente era una celebración, era una fiesta, y hemos visto ejemplos en la Biblia de donde hubo incluso una celebración nacional, ¿no? Como el tiempo de Salomón y también Ezequías, que presentaron esta ofrenda como todo el pueblo llevando sus ofrendas de paz a Dios, ¿no? Por lo que Dios había hecho en su momento también, ¿no? Pero a manera de conclusión, mira lo que dice al final, ¿no? El verso 17 dice, estatuto perpetuo será por sus, dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y lo que le está diciendo Dios, claro, es que todo lo demás ellos podían participar, pero la grosura y la sangre, cuando se presentaban estas ofrendas, tenía que ser dada, ¿para quién? Para Dios. ¿Y por qué tú dices la grosura y la sangre? Primero, cuando dio una característica sobre la ofrenda tenía que ser sin defecto. Y esto habla de que tenían que dar lo mejor para Dios.
Segundo, cuando habla de la grosura, decía hace un momento, es la parte de la grasa que representa la energía del animal. Es decir, está hablando de que tenemos que darle todo eso a Dios, aún nuestras energías, por así decirlo, de alguna manera simbolizaba, ¿no? Y también su sangre era derramada, de que la sangre representa vida, ¿no? Entonces, todo esto implicaba esta ofrenda, ¿sí? Todo esto, ¿no? Todo lo demás el pueblo podía, el pueblo no, el que llevaba podía comer, el sacerdote podía comer, pero esto sucedió para Israel y para ellos esto se volvió una costumbre que en algún momento lo cumplieron a cabalidad y en algún momento también perdió el sentido, ¿no? O sea, y tú dices, pero ¿y qué tiene que ver conmigo, no? Y como agregado a todo esto, esto se presentaba en el mismo altar donde se presentaba la ofrenda expiatoria. En ese mismo altar del holocausto, ahí mismo se sacrificaba esta ofrenda, ¿no? No había otro altar, sino que era ahí. Y cuando era ahí y era la puerta del tabernáculo al ingreso, de alguna manera era público. Las personas podían ver quién está yendo a celebrar su comunión con Dios. Era algo que daba testimonio a los demás en decir, mira, estoy celebrando mi comunión con Dios, estoy bien con Dios, mi relación está bien con Dios. De tal manera que también hacia afuera esto indicaba un testimonio para los demás, ¿no? Donde tus vecinos podían ver y decir, oye, al hermano tal, ¿no? Bueno, aquel entonces no se decían hermano, pero a fulano de tal le está yendo bien, ¿no? Porque está celebrando comunión con Dios. Qué bueno, ¿no? Su comunión con Dios era visible, no solamente era de que tú decías, sí, estoy bien en mi comunión con Dios, sino de alguna manera cuando llevabas esta ofrenda decías, ciertamente mi comunión con Dios está bien y la celebro. La pregunta es, con relación a nosotros, ya, eso es con relación a Israel. Nosotros también necesitaremos estar llevando ofrendas a Dios para que la gente vea que estamos disfrutando de nuestra comunión con Dios. La respuesta es no, no, no es que las personas no van a identificar que tu comunión con Dios la estás celebrando, la estás disfrutando por el hecho que tú lleves una ofrenda, ya que la ofrenda o el sacrificio ya fue entregado. Lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es disfrutar, pero sin perder el enfoque que nuestra ofrenda o nuestro sacrificio de paz para con Dios es el Señor Jesucristo. Es Él el sacrificio, porque es Él el que nos ha reconciliado con Dios. No es por algo que nosotros hayamos hecho. Así como este pueblo, no es que ellos se reconciliaban con Dios con esta ofrenda. Esta ofrenda hablaba de su estado actual con Dios, de cómo ellos disfrutaban su comunión con Dios. De tal manera que nosotros también, no es que de pronto por lo que nosotros hagamos vamos a estar en comunión con Dios, sino Cristo ya nos reconcilió con Dios. Y no debemos olvidar eso. Entonces somos llamados a disfrutar esa comunión con Dios. Y Cristo está dispuesto a disfrutar esa comunión con nosotros. Por eso decía en un principio, Dios no nos ha llamado solo para salvarnos, sino a tener una comunión contigo y conmigo. Por eso que constantemente la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, orad sin cesar, disfruta de tu comunión con Dios, alábalo, celebra, ¿no? O sea, sírvele, honra su nombre, declara. Entonces, eso habla de tu comunión con Dios, de cómo está tu comunión con Dios. No sé si les ha pasado en algún momento, bueno, y espero que siga siendo presente, pero voy a hablar así en términos generales, pero de pronto cuando el jovencito se enamora de la jovencita, no hace otra cosa más que hablar de quién, de la chica que le gusta, ¿no? O sea, porque está enamoradísimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque lo único que hace es hablar de eso, o viceversa, ¿no? Cuando la chica se enamora del chico, no hace otra cosa más que hablar de ese chico. Si nosotros decimos que amamos a Dios, la pregunta es, ¿siempre Dios está en la punta de nuestro labio, en la punta de nuestra lengua? ¿Constantemente estamos mencionando a Dios? ¿Se ve eso? Nuestros temas de conversación son Dios. Con esto no estoy diciendo que te vayas a un extremo de que todo, sino, pero constantemente se está reflejando hacia afuera de que estamos en comunión con Dios. La gente puede ver. Recuerda que nuestra comunión con Dios, tú dices, no, pero es personal, a eso a quién le importa, sí, pero se tiene que evidenciar en tu rostro, en tu semblante, en tu forma de actuar, tu forma de vivir. Eso tiene que ser visible. Tú no puedes decir, estoy en comunión con Dios, pero andar como chupando limón, ¿no? Dicen, oye, al hermano no le, o a la hermana no le digas nada, porque
está volando, ¿no? Entonces tú dices, ¿y dónde estamos? ¿Cómo está tu comunión con Dios, no? Y a veces podemos estar incluso sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo nuestra comunión resquebrajada con Dios. Recordemos de Marta. Llegó el Señor, María se postró a sus pies y ella, alborotada, turbada, estresada, escuatro, y simplemente no disfrutaba de su comunión con Dios. Este pueblo aprendió a disfrutar su comunión con Dios. Este pueblo aprendió a celebrar su comunión con Dios. Nosotros también aprendamos a celebrar nuestra comunión con Dios. Recuerda, Jesús siempre va a estar ahí para celebrar su comunión contigo. Si tú ya tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él siempre va a estar ahí. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ya, el que menos va a decir, yo ya entré por esa puerta, soy salvo. Pero mira lo que dice. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará reposo, hallará alimento. Ese es nuestro Señor. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Si ya entraste por esa puerta, ya eres salvo. Pero te estás alimentando, estás comiendo pasto fresco, nuestro Señor, constantemente. ¿Y cómo lo hago, pastor? Abre tu Biblia, congrégate. Eso habla de tu comunión con Dios. Más allá de tu comunión con los hermanos, definitivamente, pues somos una familia, el Señor Jesucristo. Pero también va a hablar de tu comunión con Dios, de cómo están tus oraciones, cómo está tu tiempo con la palabra, ¿no? Recuerda, Él es la puerta para darte salvación, pero también para alimentarte, donde tú vas a poder hallar pastos. ¿Sí? Muy bien, dice. eh, y el Señor Jesucristo cumplió de lejos con esto de sacrificio. Mira lo que dice Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías 9, verso 6 dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, y tú dices, oh, ese es un texto, es uno de mis textos favoritos y es bien conocido, quizás te va a sonar, dice, mira, pero es interesante cuando se describe a Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, esto es una profecía de Isaías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Si quieres sustentar la deidad de Cristo, ahí tienes uno, ¿no? Dice, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y sabes qué dice la última parte? Príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Él es el que nos ha traído la paz de Dios a nuestra vida. Cuando estuvimos enemistados con Dios, cuando estuvimos lejos de Dios, Él es el príncipe de paz, el que nos ha reconciliado y ahora podemos encontrar paz para con Dios. Y mira lo que dice el verso 7, el mismo Isaías, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Su paz no tiene límites. Disfrútalo, vive. En Cristo ya has sido reconciliado con Dios, no solo para ser salvo, no solo por expiación de tus pecados, sino para que tengas una comunión constante con Dios. Y así como estos sacrificios ellos lo llevaban a la puerta del tabernáculo, la puerta es Jesús. Ven a Cristo, no solo por salvación, porque ya te la dio, sino para alimentarte de ese pasto que Él solamente lo puede dar. Lucas 2:13, cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, también menciona algo interesante en cuanto a la paz con Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, verso 13, dice, cuando de pronto viene, ¿no? Vienen unos ángeles, se le presentan a los pastores que estaban en el campo, les dice que ha nacido el Señor Jesucristo, y dice, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel, dice, una multitud de huestes espirituales que alababan a Dios y decían, ángeles que alababan a Dios. Y eso se le apareció a los pastores que estaban ahí, ¿no? En el campo. Y mira lo que decían, verso 14. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra hay paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Jesús vino y nació en ese pesebre, aún los ángeles sabían que la paz había venido a la tierra. Ese príncipe de paz, ese hijo nos es nacido, ese Dios admirable, ese Dios consejero, ese Dios fuerte, ese Padre eterno, vino el príncipe de paz a la tierra. Y aún los ángeles decían, en la tierra hay paz. Tú esta noche puedes decir, en mi vida hay paz. Mucha gente tiene muchas cosas de lejos. En cuanto a lo material, podría tener de lejos
a nosotros, vivir mucho mejor que nosotros. Pero créeme, si no conocen a Cristo, no tienen paz en su vida. Pero tú, si ya conoces a Cristo, tienes que entender que ya vino la paz a tu vida. ¿Y qué es la paz, pastor? Esa reconciliación con Dios, esa comunión con Dios. Eso es paz. Las dos manitos dándose la mano, ¿no? La mano de Dios y tu mano diciendo, te reconcilio, porque mi hijo, porque tú has creído en mi hijo, quien es el príncipe de paz, porque él vino a la tierra a traer la paz para con Dios. Es por eso que los autores del Nuevo Testamento en sus cartas dice, la paz sea con Dios, ¿no? O el amor, la gracia y la paz. Mismo Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, conmigo hay comunión con el Padre. Entonces, ese es nuestro Señor. Entonces, nosotros no tenemos por qué presentar más sacrificios, porque Él es el sacrificio de paz. Él es el príncipe de paz. Él ha venido a traer paz a tu vida. De lo que nuestra vida estaba en un caos porque estamos desconectados de Dios, Él vino a traer esa paz. Y recuerda eso, cuando de pronto los problemas, los ajetreos de la vida quieran quitarte, o el enemigo a través de diferentes métodos quiera desconectarte y hacerte entrar en intranquilidad, recuerda, solo en Cristo podemos encontrar la verdadera paz. Es nada más, es la única fuente. Y dice su paz, dice, no tendrá límite, dice Isaías. ¿Y cómo sucedió esto en nuestra vida? Ya eso es en cuanto a Jesucristo, pero Romanos, volviendo, lo leímos hace un momento, Romanos 5:1 dice, justificados pues. Y si tú te des todos Romanos anteriormente al capítulo 5, habla de nuestra realidad, desconectados de Dios. Todos nosotros en algún momento hemos estado desconectados de Dios. Hemos estado en otra, como se dice. Pero Romanos 5 dice que hemos sido justificados. Y justificados significa que hemos sido declarados justos. Que alguien más se entregó por ti. Alguien te justificó. No te has autojustificado con buenas obras, sino alguien te justificó. Dice, justificados pues por la fe, pero necesitamos creer, no solo para tener salvación. Mira, ¿qué es lo que dice Romanos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el pueblo de Israel disfrutaba de su comunión con Dios por la forma como Dios les estaba permitiendo en aquel momento disfrutar esa comunión, nosotros, ¿por qué no disfrutamos de nuestra comunión con Dios cuando el mayor sacrificio de la historia haya sido entregada? Simplemente acudiendo a nuestro Señor, valorando su sacrificio. Porque Él lo hizo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, por su sacrificio, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora Jesús, no es que Jesús vino, dijo, chicos, paz, por favor, ya de ahora en adelante estamos reconciliados con Dios, ya por favor no se peleen más. No fue tan fácil. Colosenses 1:20 nos dice que fue por medio de su sangre en la cruz, por medio de su sacrificio. Mientras que el pueblo de Israel tenía que rociar la sangre de un animal sin defecto, macho o hembra, la grosura y todo lo demás, nosotros simplemente debemos recordar que la sangre preciosa de Cristo, en esa misma cruz donde Él se presentó para expiar nuestros pecados, en esa misma cruz Él mismo fue esta ofrenda de sacrificio de paz, pero como dice Colosenses, para reconciliarnos con Dios. Jesucristo de lejos es también el cumplimiento de la ofrenda que hoy día hemos aprendido del sacrificio de paz. Efesios 2:12 dice, habla de nuestra vida pasada y de nuestra nueva vida en Cristo. Mira lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En algún momento todos hemos estado sin Cristo. Ya nada que yo nací en cuna cristiana, ¿no? Porque si la venden, pásenme la voz, lo he dicho, ¿no? Para comprar uno para Hakan, pero todos en algún momento hemos estado sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Todos en algún momento hemos estado sin esperanza. No, yo tenía mi mejor esperanza, pastor. No, todos en algún momento hemos estado sin esperanza, sin Dios. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo, dice. Porque Él es nuestra paz, dice Pablo. Él es nuestra comunión con Dios. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir, tanto judíos como gentiles, en Jesucristo ahora podemos ser un solo pueblo de Dios. Y a eso se le conoce hoy en día como la iglesia. Tú eres la iglesia y Cristo es el que te ha reconciliado cuando en algún momento estuviste sin Dios. Finalmente, mis hermanos, así como este pueblo presentaba su sacrificio y tenía un banquete con el Señor o con Dios y celebraban esto así, nosotros también podemos celebrar con el Señor la Santa Cena. Dirás, sí, cierto, ¿no? En la Santa Cena lo que hacemos es conmemorar su sacrificio, recordar que tenemos comunión con Dios, recordamos que Él nos ha amado, ¿no? Y que va a venir por nosotros. Y ciertamente la Santa Cena justamente nos quiere recordar eso, ¿no? De que tenemos comunión con Dios. Pero mira lo que dice Apocalipsis 3:20, es interesante, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, esto lo que significa es que Jesús no solamente quiere salvar tu vida, Él no solo es un salvavidas, Él quiere ser tu Señor. No solo quiere ser tu Señor, quiere ser tu amigo, quiere ser tu hermano, quiere ser tu Padre eterno, quiere ser tu Dios, quiere comer contigo, dice, tal como lo hizo con Zaqueo. ¿Y cómo lo hago, pastor? Día a día, a través de la oración, a través de la alimentándote a través de su palabra. El que me ama, guarda mi palabra, lo dice ese Evangelio de Juan. Día a día podemos comer y cenar con el Señor Jesucristo. Hoy estamos participando de esa comunión con Jesucristo como iglesia. Eso es tener comunión, eso es disfrutar nuestra comunión. No, pero yo ya soy salvo, no necesito congregarme, no necesito una iglesia, tampoco leer la Biblia, no es por obras, pastor. Y nos quedamos con solamente la salvación y no disfrutamos de esa comunión aquí en la tierra. ¿Y cómo disfrutaremos de la comunión en la eternidad? Si no queremos valorar esa comunión al cual Él nos ha aperturado aquí en la tierra. Si acá me cuesta cantarle, alabarle, orar, servirle, ¿qué voy a hacer allá? Me voy a aburrir porque allá eso es lo que voy a hacer. Cantar, alabar, servir. Eso es lo que vamos a hacer allá. Si tú no aprendes a disfrutarlo acá, allá vas a estar aburrido porque no va a haber wifi, te lo aseguro. No, todo va a ser adoración, cantos, himnos, servirle a Dios, ¿no? Escucharnos, no sé qué cosas más, pero va a ser un disfrute total de una comunión con Él. Entonces, volviendo a Romanos, ¿por qué lo merecíamos? O porque cuando todos éramos pecadores. O como dice Efesios, porque todos estábamos lejos, pero Él con su sangre preciosa nos ha reconciliado, ¿no? Nos ha traído nuevamente para estar en comunión con Él. Cuando hacía este estudio bíblico me acordé de un pasaje muy interesante que está en una historia, en realidad te lo voy a narrar, quizás algunos lo conocen incluso, pero pueden ir luego a la Biblia, está en 2 Samuel capítulo 9. Es la historia de un hombre llamado Mefiboset. Entonces, Mefiboset, es conocido Mefiboset, es interesante analizarlo, pero básicamente, ¿quién era Mefiboset? Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, amigo de David. Saúl, el primer rey de Israel, ¿no? Y vemos que Saúl, el primer rey de Israel, definitivamente no hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios levanta un nuevo rey, para contextualizar, a David, ¿no? Y luego ciertamente David le tuvo una lealtad a Saúl y al finalmente a Saúl lo matan los enemigos o él se autoaniquila, ¿no? Pero bueno, pero básicamente es otro rollo, ¿no? Es compartido. El enemigo viene y él también ve que vienen, se autoaniquila, muere. De tal manera que la costumbre era de que si entra un nuevo rey de un nuevo linaje, todo el otro linaje tenían que morir. Para Eso era lo justo, lo legal, ¿no? Y si Dios ahora levantaba el linaje de David, él es el rey ahora. Es más, ya era rey. Pero David tiene una historia con el hijo de Saúl, con Jonatán, ¿no? Había una amistad ahí entre ellos, un amor, una lealtad entre ellos. Y de tal manera que cuando ya David es rey, ¿no? Samuel capítulo 2, no, 2 Samuel capítulo 9, dice así el verso 1, ¿no? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y es interesante, ¿no? Más allá de aniquilar a todos los descendientes de Saúl, David acá se acuerda de su amigo Jonatán. Y él pregunta si hay alguien de la casa de Saúl. No dice porque le corresponde el trono, porque uno podría decir, oye, pero legalmente no la sucesión y a Mefiboset debería corresponderle el trono. Y no, le correspondía a David. David había sido ungido como rey. Y es interesante porque David usa una palabra muy interesante, porque dice, a quien yo haga misericordia, no dice a quien se merezca, sino dice a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Y pregunta, ¿no? Y de pronto hay unos sucesos ahí, se pasa la voz, hacen las llamadas telefónicas y todo eso, y de pronto alguien por ahí dice, yo conozco a uno. Hay uno, dice, hay uno. Ya lo busqué, lo he whatsappeado y ya lo encontré, lo he googleado. Un hombre llamado Mefiboset, y David dice, tráiganmelo. Y tú eres Mefiboset, imagínate, tú eres Mefiboset y de pronto dices, me están llamando, pero para que David se asegure y diga, ya no hay más descendientes, ¿no? O sea, definitivamente, porque de alguna manera podrían decir, oye, tal vez le va a querer quitar el trono, ¿no? Entonces, y dice verso 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Interesante, Jonatán. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, dice, he aquí tu siervo, dice. Y le dijo David, no tengas temor, le dice. Pero mira, veamos la actitud de Mefiboset. Mefiboset reconocía el trono de David, reconocía el trono de David, reconocía el reinado de David, reconocía que David había sido ungido como rey. Mefiboset no le dice con que tú me has quitado el trono, no, sino viene postrado y con temor. Y David está haciendo misericordia con este hombre. Y David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, y por segunda vez se lo dice, contigo misericordia, haré contigo misericordia. No le dice, te voy a restaurar todo porque te lo mereces, sino haré contigo misericordia. Esa palabra es importante que todos podamos entender. Lo que el Señor ha hecho con nosotros no es recompensarnos lo que el mundo nos ha quitado, como a veces se suele decir. Si el mundo te quitó tal cosa, tú tal, Dios te lo va a restablecer. Tú lo perdiste por decisión personal. Nuevamente viene a mi memoria que algo que tuve que entender. No somos víctimas, somos victimarios. Porque por cada uno de nosotros Cristo fue a la cruz. Cuando el ser humano piensa que él es la víctima, está haciendo que está haciendo que él sea el centro de todo el mundo. El centro de la humanidad es Cristo. Cada uno de nosotros lo hemos crucificado a Cristo. Y Mefiboset no es víctima aquí. De tal manera que David está haciendo misericordia con Mefiboset, porque a él le correspondía el trono. Finalmente el que da el trono es Dios, ni siquiera Saúl. A Saúl lo levantó el pueblo, a David lo levantó Dios. Entonces viene y le dice a David, ¿no? Y te devolveré, dice, ¿no? Haré misericordia contigo y te devolveré las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, le dice, y tú siempre estarás aquí. Eso es misericordia. Le restituyó muchas cosas y también le invitó a comer en su mesa, a pasarlos todos sus días de su vida sentado en la mesa del rey. Y eso es lo que hace David. Y esto apunta a algo que Dios ha hecho con nosotros. Pero mira la actitud de Mefiboset. No dice, ah, claro, me lo merecía, pues no. Hasta que por fin alguien reconoció que soy descendiente de Saúl, pudo haber dicho. Verso 8 dice, e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Esa es la actitud correcta que debemos tener todos cuando de pronto vemos que Dios nos restituye y nos invita a tener una comunión con Él. Señor, no lo merezco. Ciertamente lo que estás haciendo conmigo es misericordia. Valoremos y disfrutemos nuestra comunión con Dios, porque no es porque nosotros hayamos hecho algo o merezcamos algo, es porque simplemente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que en Apocalipsis dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él todas las mañanas
todos los días está esperando que abras tu corazón y tengas comunión con Él a través de la oración. Que abras su palabra y tengas comunión con Él a través de su palabra. Que te congregues y tengas comunión con Él a través del congregarte. Esa es misericordia. Él no solamente te ha salvado para decirte así te quería ver, Mefiboset. Él te ha llamado para decirte quiero tener una relación contigo por misericordia que te tengo. Y eso es algo que debemos entender cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a orar.